Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos ya en la clave, combinación clave. Vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a conversar con Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, sobre aquellos apoderados que pasaron la noche fuera del Colegio Salesianos en la Alameda. Ustedes vieron todo eso. Eso, ojo, no es por una disposición específica de la reforma educacional. Esa es una decisión del Colegio Salesianos de anticiparse a lo que va a ser ley en el año 2018 respecto de la no inclusión, perdón, de las leyes de inclusión escolar y la no segregación de alumnos a la hora de matricularlos. Pero vamos a conversar con Andrés Palma para que nos cuente un poquitito por qué pasan estas cosas. Estará también Miguel Crispi de Revolución Democrática para hablar de primaria. Su paso por el Ministerio de Educación, muchos lo consideran como uno de las personas que, si bien no tuvo una tremenda un tremendo amplificación de su nombre como una persona pero de mucho alto impacto en las variables particularmente de la reforma educacional, muchos lo señalan que en las sombras, detrás, una persona muy joven como Miguel Crispi, era probablemente una de las voces más escuchadas por el entonces ministro Nicolás Eyzaguirre, particularmente por la presidenta de la República. Así es que también vamos a conversar con él. Ya estamos en contacto con el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Fernando, gusto escucharte. Igualmente. Partamos primero por lo que fue el impacto de esta suerte de convocatoria espontánea de personas que se alinearon para intentar matricular a sus hijos en el Colegio Salesiano. ¿Cuál es la razón de por qué se produjo esa tole-tole y no hubo una situación más ordenada o no se hizo de otra manera? A ver, yo diría que hubo una cosa buena y una cosa mala en ese proceso, ¿ya? La cosa buena es que el Colegio Salesiano decidió terminar con cualquier tipo de discriminación al momento de ingresar los estudiantes de matricular nuevos alumnos, ¿no? Ya no pide ni fe de bautismo, ni certificado de matrimonio, solo el interés de las familias por estar en el colegio. Y esa es la parte buena, ya la parte que se parece al sistema de admisión que estamos poniendo en marcha este año en Tarapacá, Coquimbo, Higgins, Los Lagos, y que pusimos en marcha el año pasado ya en Magallanes. La parte negativa es que cuando tú dices por orden de llegada, ya estás generando otro tipo de discriminación, que está favoreciendo al que tuvo primero la información y segundo la posibilidad de estar toda la noche o desde la tarde del día anterior en la puerta del colegio sin ir a trabajar o sin descansar, en fin. Eso no es la forma que nosotros quisiéramos. Ahora, yo entiendo que, como lo decía al principio, el Colegio Salesiano se adelantó a lo que va a ser la norma del 2018 y tú dices que se va a integrar a la situación de no segregación, que ese es uno de varios colegios católicos que van a hacer lo mismo, entiendo. O sea, en general los colegios católicos han ido adoptando las normas de la reforma educacional de manera bastante positiva. Unos pocos no, pero en general los colegios católicos, los que pertenecen, por ejemplo, al Arzobispado de Santiago, una declaración muy sólida en ese sentido del Arzobispo de Santiago, el Obispo de Chillán, el Arzobispo de Concepción, en fin, que en este momento recuerdo declaraciones de ellos y orientaciones de ellos a los colegios católicos de sus diócesis. Y las congregaciones religiosas, como los salesianos, también hay colegios jesuitas que también se han ido adaptando. En definitiva, es un paso que es bien católico, porque es decir, la educación
el acceso debe ser no discriminatorio, debe ser universal, entonces va en esa línea. Pero también lo han hecho una serie de otros colegios particulares subvencionados que no son de orientación necesariamente religiosa. En Rancagua hay un colegio creado por un grupo de profesores que desde hace 2 años, desde que dictamos la ley, viene aplicando un sistema, de hecho, físicamente una tómbola, es decir, inscribe a todos los niños y le asigna un número a todos los niños que postulan al establecimiento y pone los números en una tómbola y va sacando los números y eso define quién entra y quién no entra. Ahora, lo que vamos a hacer es, claro, un sistema aleatorio, no es una tómbola física, porque con este año esperamos que sean 80.000 alumnos los que postulen al sistema escolar. ¿Cómo se llama? No se puede hacer tómbolas físicas, ¿no? Sino que es un sistema aleatorio que funciona bastante bien, funcionó bastante bien en Magallanes. El diseño fue hecho por un equipo del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, liderado por un equipo del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, también con profesionales de la Católica, un equipo interdisciplinario bien ha resultado bien positivo el trabajo. Esto es lo que tú estás mencionando, Andrés Palma, es lo que se ha hecho como el piloto, llamémoslo así, que tuvo lugar en Magallanes, ¿no es cierto? Así es. En Magallanes es como una experiencia piloto, porque elegimos Magallanes porque es una región interesante, se parece en chiquitito al país, porque hay colegios particulares pagados, hay colegios particulares subvencionados, hay colegios municipales. Uno de los colegios municipales es muy emblemático, así como el Instituto Nacional en Santiago, el Juan Bautista Contardi, que fue el que tuvo más demanda por parte de la familia, a su vez, en este proceso en Magallanes. Y después lo vamos extendiendo a las otras regiones para ir perfeccionando y que cuando esté funcionando en todo el país cometamos los menores errores posibles, porque somos seres humanos a fin de cuentas. Estamos conversando con el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma. Andrés, durante todo el proceso de discusión más álgido de la reforma educacional, antes que pasaran estas leyes, se dijeron bastantes cosas. Una de las cosas que recuerdo que dijeron varios diputados y diputadas de oposición fue que ellos tenían la información que en el momento mismo en que la reforma se aprobara, alrededor, y el número me acuerdo, de 500 colegios particulares subvencionados iban a salir de esa situación y se iban a pasar a pagados o iban a cerrar, porque no les era, en términos concretos, atractivo el que esto ocurriera. ¿Tienen estadísticas ya de cuántos colegios han cerrado o cambiado su naturaleza después de aprobada la reforma educacional? A ver, hasta ahora, los cierres de colegio, nosotros no tenemos ninguna información de un cierre de colegio que se deba a la ley de inclusión escolar, ¿ya? O sea, ningún colegio bueno ha cerrado porque han cambiado las condiciones. Ha habido muchos cierres de colegios, menos que en los años previos a la reforma, pero los cierres de colegios se deben a bajas de matrícula, en general bajas de matrícula de los establecimientos, y eso es un proceso que es un fenómeno. Hay hoy día, leía hace poco un informe en algún medio de comunicación, que hoy día hay, en 5 años, hay 200.000 niños menos en el sistema escolar, ya porque ha bajado la natalidad en este país y pese a la inmigración todavía tenemos menos niños en el sistema escolar. Entonces los cierres se deben básicamente a pérdida de matrícula y no a la ley de inclusión escolar. Ahora, efectivamente hay algunos establecimientos que han decidido pasar a particular pagado, es decir, salir del sistema, básicamente porque justamente lo que han planteado los que se han pasado hasta ahora es que ellos prefieren seguir teniendo un sistema arbitrario de admisión. Es decir, no quieren el sistema de admisión escolar que conlleva la reforma y la ley de inclusión escolar. Pero son muy pocos, hasta ahora, digamos, hasta el año 2017, quiero decir, son 20 establecimientos, creo que 24, no recuerdo si 24 o 26, de ellos 10 o 12 son jardines infantiles,
y hago la distinción de los jardines infantiles porque hay muchos jardines infantiles, hay 25 que han planteado el problema para este año, que tienen los niveles previos a los escolares como particulares pagados. Entonces, ellos prefieren pasar los niveles que hoy día tienen subvención a particular pagado antes de dejar de cobrar en los niveles previos. Entonces, bueno, pero es un número reducido de establecimientos el que está pensando pasar a particular pagado. Se va a producir ese cambio básicamente este año. Nosotros estimamos que, o sea, las informaciones de los padres hablan de alrededor de 80 establecimientos, de los cuales 25 son jardines infantiles, y estamos hablando de que los establecimientos particulares subvencionados del país son 6.100. Estamos conversando con Andrés Palma, él es secretario ejecutivo de la reforma educacional. Andrés, ¿qué va a hacerse en lo poco que queda en materia de, llamémoslo así, contenidos de la reforma educacional, los contenidos pedagógicos que van a ser parte de esta reforma, la calidad, llamémoslo así, en términos de los contenidos educacionales? Tenemos una serie de cosas que yo creo que han estado en revisión hace bastante tiempo, la lógica de las pruebas estandarizadas como el único rasero para poder medir variables cuantitativas de performance escolar y no variables cualitativas de performance escolar. Tenemos una serie de materias que se van a integrar, la educación física, hubo una discusión sobre la salida o no salida de filosofía de los cursos de educación media. El tema del contenido propiamente del currículum escolar, ¿dónde se está discutiendo y cuándo va a haber una luz definitiva respecto a eso? A ver, yo creo que una luz definitiva no va a haber nunca, porque esa es una discusión que debiéramos estar en permanente proceso. Si uno piensa cómo están evolucionando las tecnologías, las comunicaciones, las fuentes de información en el mundo, la educación tiene que ir a ese mismo ritmo y por lo tanto tiene que estar revisando permanentemente esa parte, la parte curricular. No obstante, hay avances bien notables que tienen que ver directamente con aspectos pedagógicos, no necesariamente, algunos curriculares y otros no necesariamente curriculares, pero sí muy enfocados en lo pedagógico. En lo curricular, ¿no es cierto?, la incorporación de la asignación de la asignatura, quiero decir, de educación cívica, la reincorporación de la asignatura de educación cívica a la formación de los estudiantes, yo creo que es un cambio muy importante. Y en lo pedagógico, en lo propiamente pedagógico, lo más importante que se ha hecho probablemente es el aumento de las horas no lectivas para los docentes. O sea, que los docentes tengan más tiempo para acompañar alumnos, para atender alumnos y sus familias y para preparar clases, tiene un efecto directo en la calidad del trabajo de los mismos maestros. Y yo diría que ese es el cambio desde ese aspecto más importante de todo. Ahora, perdona, sí. André, ahí hay un punto súper importante, creo yo, y que particularmente en la educación pública y en la educación particular subvencionada, había una suerte de estándar, si tú quieres, que probablemente era bastante perjudicial para las opciones de la educación de calidad, que tiene que ver con que todos conocíamos de alguna manera algún profesor que los profesores taxi. Exactamente, que tenían que pasar de un colegio a otro colegio, de ahí a un tercer pega el colegio, hacer una suerte de barrido por una serie de establecimientos para intentar generar un ingreso que le permitiera vivir. Y por lo tanto, todo eso disminuía su posibilidad de actualizarse, capacitarse, ampliar sus capacidades pedagógicas, digamos. Bueno, es que en el mundo de la política nacional docente que impacta tanto, o sea, toda la educación subvencionada, el cambio es muy grande, ¿no? Ahora en el mes de julio o agosto, no sé si julio o agosto, la fecha
fines de julio, o sea, en el mes de julio. Lo que pasa es que se paga a fines de julio, viene un incremento de remuneraciones muy significativo para todos los profesores, primero en este año del sector municipal, que son los que tienen un sistema de evaluación, de diagnóstico de su desempeño ya desarrollado, y gradualmente a partir del próximo año también para todos los profesores del sector particular subvencionado, que significa incremento de remuneraciones importantes y una carrera profesional que es un estímulo a seguir desarrollándose y a seguir perfeccionándose en la perspectiva del aula. Hasta antes de esta política, si un profesor quería ganar más plata, tenía que pasar a ser directivo, inspector, es decir, salir del aula. Y ahora lo que estamos ofreciendo con la política de desarrollo profesional docente es que mejoren las remuneraciones del profesor que permanece en el aula, y especialmente de los profesores que atienden a niños más vulnerables. Entonces, en el conjunto del proceso de la reforma educacional, ese cambio va a ser un cambio muy significativo también para el desempeño de los profesores, junto con la hora no lectiva. Si tú mejoras las remuneraciones, si tú le aumentas el tiempo que tiene para prepararse, para formarse, para atender a los alumnos, estamos hablando de resultados en un periodo relativamente mediano, no corto. Nada resulta en el corto plazo en la educación, pero de resultados positivos en calidad en un periodo relativamente mediano. Estamos conversando con Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional. Dentro de la misma lógica, Andrés, ¿cuáles son las cosas que tú te adviertes que necesitan mejorarla desde cómo se presentaron? Cosas en términos de calidad estoy hablando. ¿Cuáles son las variables que van a incidir mayormente en que la educación cualitativamente sea mejor de lo que era antes? ¿Tiene eso que ver con, por supuesto, la mejor preparación de profesores, probablemente la mejor selección de directores de colegio, quizás partes curriculares, pero me gustaría verlo desde un punto de vista de autocrítico del gobierno respecto de qué tanto lo que se propuso calzó o calzaba con lo que finalmente se pudo implementar. Mira, yo me voy a tirar al agua aquí, a lo mejor me despiden inmediatamente después de lo que voy a decir, pero ¿cómo se llama? Yo creo que estamos poniendo muchos recursos en el sector educacional, y yo diría que algunos de esos recursos hay que flexibilizar su uso para que los establecimientos tengan mayores posibilidades de definir su uso. En ese sentido, una de las cuestiones que se comenzó a implementar en el gobierno pasado, en el gobierno de Sebastián Piñera, no estoy diciendo una crítica, sino que lo estoy diciendo como un proceso de Estado, ¿no? El de la Superintendencia de Educación tiene que fiscalizar la gestión de los establecimientos municipales y particulares subvencionados. De pronto tenemos que ver más cómo poner énfasis en verificar que se cumplan los objetivos más que cómo se usan los recursos. Está preocupado de que los recursos se destinen a educación, por eso el cambio pedimos que los establecimientos sean sin fin de lucro, para que la diferencia entre el con fin de lucro y sin fin de lucro es solo el retiro de utilidades. O sea, la entidad sin fin de lucro tiene que las utilidades reinvertirlas en el proyecto educativo. En cambio, en una sociedad comercial se puede retirar la plata. Entonces queremos que toda la plata de los padres y del Estado vaya solo al proyecto educativo y no se desvíe a otros fines. Pero conseguido eso, entonces tenemos que poner más énfasis en ver los resultados y en ayudar a que haya flexibilidad para alcanzar resultados, más que en ver cómo se usan los recursos. Yo diría que una característica de la educación de este siglo XXI es que tiene que ser más flexible, tiene que haber más libertad para desarrollar la creatividad, y de pronto todavía estamos, el colegio de profesores a veces se pone muy duro, los fiscalizadores se ponen muy duros de que las cosas tienen que estar demasiado normadas. Fíjate que tenemos una preocupación
también significativa en este momento, a propósito de una pregunta tuya que decía los colegios que quieren pasar a particular pagado. Hay un colegio en Puerto Montt, un colegio de orientación Montessori, que está viendo si se pasa a particular pagado, porque no tendría problemas financieros como particular pagado ni como particular subvencionado. Pero el problema es que, dice, las personas que nos vienen a fiscalizar, los que nos vienen a ver cómo estamos funcionando, no entienden la pedagogía Montessori. Entonces nos llaman la atención por cómo estamos desarrollando nosotros nuestra actividad en las aulas, en lugar de adaptarse a la realidad de una educación que tiene un proyecto educativo diferente del normal digo yo, del más común. Sí, eso debe pasar también, me imagino, con tipos de pedagogía que usan algunos colegios. La pedagogía Waldorf, por ejemplo, también debe tener situaciones. Son colegios que no tienen nota, por ejemplo. Son colegios que no tienen nota. Si tenemos que avanzar, no solo, fíjate que los jesuitas en Cataluña decidieron que sus establecimientos no deben poner notas desde el año pasado en adelante. Son cambios que están ocurriendo en el mundo, no solo por otros enfoques pedagógicos, que es más tradicional que los jesuitas, ¿ya? Entonces, tenemos que dar más espacio para la innovación en el aula, para la estructura de las salas de clase, irla modificando. Hoy día los niños buscan. Yo me acuerdo, mi nieto tenía 3 años cuando me pedía que le buscara en el celular determinada información, ¿ya? Entonces, hoy día la realidad del aula es distinta de la que conocimos tú y yo cuando estuvimos en el colegio, y probablemente de la que conocieron mis hijos cuando estuvieron en el colegio. La realidad hoy día es mucho más dinámica y tenemos que abrirnos a innovar en esos aspectos. Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, y un gusto haberte escuchado nuevamente. Igualmente, chao. Les cuento. Al momento de viajar, usted puede contratar su asistencia médica AssistCard y aprovechar promoción de 50% de descuento y agregar hasta 3 hijos gratis. Viaje seguro y contrate ahora su AssistCard en Aeropuerto de Santiago o desde su celular llamando a *2299. AssistCard. Volvemos. No te separes de la 90.